Hola, mi nombre es Hernán Castaño Castrillón, soy estudiante del programa de PPR de primer semestre de la sede de Medellín de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Hoy, para el proyecto final de la asignatura de Seguridad y Tecnología de Alimentos, vamos a hablar sobre los procesos de fermentación y algunos alimentos fermentados. Así que los voy a invitar a que me acompañen a ver cómo hacer un proceso de fermentación en un alimento y cuáles son algunas de las características, variaciones o procesos que se dan en este. Así que los invito a que me acompañen en este video. Bueno, para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un fermento de masa madre. Un fermento de masa madre consiste en una levadura natural, la cual no tiene componentes químicos o sintéticos por medio de los cuales nosotros podemos hacer que nuestros panes o nuestros productos de panadería puedan crecer, tener una miga más bonita y un mejor sabor sin necesidad de ningún producto químico. Para este caso nosotros vamos a utilizar una receta en la cual consta de 50% de una harina, 50% del líquido, en este caso de agua, y vamos a agregarle un toque extra con una cucharada de yogur griego. Este, como ya es un fermento anticipado que ya está listo, nos va a ayudar a aportar un poquito más de sabor y a que los cultivos o que los microorganismos vivientes que van a estar dentro de nuestra masa madre puedan funcionar y crecer muchísimo más rápido. Entonces a continuación vamos a hacer el desarrollo de nuestra masa madre para el día número 1 y así sucesivamente todos los días hasta el día número 6 la vamos a ir alimentando para poderla después analizar y poderla utilizar en una preparación. En el caso de nuestro producto, de nuestra levadura, vamos a entender que hay algunos factores de deterioro que están muy presentes en ellos. Entonces, como nosotros estamos haciendo un proceso totalmente natural en el cual estamos tratando de cambiar las propiedades fundamentales de unas bases como lo son el agua y la harina, primero que todo vamos a tener unos factores intrínsecos que van a ser el pH y el porcentaje de agua. ¿Por qué estos dos? El pH porque al hacer todo el proceso de fermentación va a haber un nivel de acidez mucho mayor en nuestro producto final y el porcentaje de agua porque nosotros vamos a entender que si no tenemos la cantidad adecuada de agua en la mezcla, puede que no funcione la levadura totalmente. Otros factores de deterioro van a ser la luz, la temperatura y el oxígeno del lugar en el que se ponga a fermentar esta masa madre. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en un lugar muy cálido, que la luz del sol o cualquier otra luz le afecta directamente, pues no va a tener un muy buen proceso de formación. Ahora, que ya sabemos cuáles son los factores de deterioro, también tenemos que entender qué es lo que pasa. Y es que aparece un proceso en el cual se hace una fermentación de tipo ácido láctica. Y esta fermentación de tipo ácido láctica se da por las levaduras y las bacterias propias de la harina. Entonces, ¿qué pasa? En la levadura, pues tenemos unas bacterias que metabolizan los azúcares y los convierten en dióxido de carbono y en alcohol. Y en las bacterias tenemos la generación del ácido láctico que al combinarse pues van a tener las propiedades y las características que son muy presentes o que son propias de una masa madre. Entonces ahí nos damos cuenta que todo tenemos una evolución en cuanto a cuáles son los microorganismos que se presentan. Recordemos todos que una masa madre es un cultivo de microorganismos. También nosotros como le aportamos un poquitico de yogur griego, ahí vamos a tener una serie de organismos vivientes también. Ahora, como ya tenemos esta y como la hemos ido preparando durante los diversos días, tenemos que entender cuál va a ser el método de conservación. Pues primero, durante los 5 primeros días no vamos a tener una conservación más allá que el mismo producto. Recordemos que la masa madre consiste en todos los días irla alimentando y eliminando un poco. Pero posterior al quinto día, nosotros tenemos que hacer un proceso de refrigeración. Y este proceso de refrigeración también tiene que ir acompañado de una alimentación de la masa madre, retirando el 50% del contenido de la masa madre y agregando un 50% nuevo, compuesto de 25% de harina y 25% del medio líquido, que en este caso es el agua. Ahora, como les dije anteriormente, el tipo de fermentación que se lleva a cabo es una fermentación ácido-láctica. ¿Y qué subproducto nos sale? Pues recordemos, aquí las materias primas iniciales que tenemos son agua y harina y el subproducto que se nos va a generar de la fermentación es la masa madre. Una masa madre, como ya les he dicho anteriormente, es una levadura natural y esta nos va a permitir unas características muy particulares en nuestros productos de panadería.
Ahora, ¿qué tipo de composiciones entre dispersiones, soluciones y suspensiones se crean en el producto? Pues acá lo que nosotros tenemos es una solución, ya que nosotros tenemos una combinación de ambas partes, en este caso del agua y de la harina, en donde físicamente queda una composición homogénea y nuestros productos forman un compuesto nuevo con unas propiedades físico-químicas diferentes a las iniciales. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que tenemos una solución y que es físicamente igual. Tenemos un soluto y un solvente y es muy difícil o prácticamente imposible separar después esta mezcla porque ya van a estar compuestos los dos elementos, además de que siempre se van a estar mezclando con las nuevas partes. Ahora, ¿qué características organolépticas nosotros podemos encontrar en una masa madre? Muy simple, nosotros podemos ver la textura, la capacidad de expandibilidad y de elasticidad, pues la masa madre va a ser un elemento mucho más elástico y se va a tener una capacidad de expandirse. Obviamente también dependerá mucho del tipo de harina que nosotros hayamos utilizado y de las características propias de esto, como los almidones o la cantidad de gluten que presente la harina que nosotros hayamos seleccionado. También el color se va a quedar muy en torno al mismo color que hubiéramos utilizado con la harina. Si es una harina blanca, una harina panadera pastelera, pues va a ser mucho más blanco. En el caso de la que nosotros hicimos es una harina integral, por lo cual va a tener un color más café, un poquitico más tono beige. En cuanto al olor, como otra de las características organolépticas, es la acidez. El olor es supremamente ácido, pero no es un ácido fuerte o un ácido como que estuviera descompuesto, sino un olor ácido como cuando también se está generando un proceso como el vinagre de manzana o cualquier otro de estos fermentos. Ahora, ¿qué función cumplen los ingredientes en la elaboración y qué características le aportan al producto final? Pues nosotros acá tenemos principalmente dos productos, la harina y el agua. El agua va a ser, digamos, el medio por el cual se va a combinar, pero la harina va a ser el medio que le va a aportar mayor capacidad de características al producto final, porque la harina es la que posee las bacterias, los microorganismos y los elementos que le van a dar vida a nuestra masa madre. Además, también tenemos el factor de la biomolécula principal que es el gluten, que me va a dar las dos funciones que anteriormente le había mencionado, que son la extensibilidad y la elasticidad. Que una va a ser esa capacidad de volver a su forma inicial y la otra va a ser esa capacidad de una fuerza o una oposición para romperse. Además, pues que estos dos elementos combinados me van a permitir a mí también llegar al color, al sabor, al aroma y a todas estas otras propiedades funcionales que nos van a permitir a nosotros tener un producto muy bueno. ¿Qué pasa entonces con todo este proceso que tuvimos de experimentación? La masa madre es un elemento muy útil a la hora de hacer panificaciones. Si nosotros tenemos una receta ya, podemos agregar hasta el 40% de una masa madre a la receta, teniendo en cuenta que siempre el 100% es la harina, para mejorar las propiedades o las condiciones o las características propias de esta masa madre. Entonces, en resumidas cuentas, hacer todo un proceso de fermentación y de experimentación con estos productos nos puede llevar a unos resultados muy interesantes que pueden mejorar las condiciones de nuestros productos y darles muchísimo más sabor y muchísimas mejores características. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, espero hubieran aprendido un montón y que ustedes también pongan en práctica estos consejos y este proceso para que puedan hacer y utilizar las masas madres en sus diferentes preparaciones y presentaciones de productos de panadería. Muchísimas gracias y cuídense mucho.